Sí, por ahí lo más común se sabe, digo, ¿no? De San Martín. La idea por ahí es sumar algunos datos curiosos eh, y para comentarle a la gente, porque bueno, todo lo del héroe San Martín, el prócer, bueno, era un ser humano Claro. también, ¿no? Como cualquiera de nosotros, pero bueno, tenía otra, obviamente, otra mentalidad y otra apertura. El primer dato es que no se sabe bien en qué año nació, en realidad. Mirá. Él nació en Yapeyú, Corrientes, el 25 de febrero. Todo dice que fue en 1778, pero algunos hablan que pudo haber sido en 1779 o 1777. ¿Por qué es esta confusión o esta duda que hay? Porque se prendió fuego la casa y desapareció la partida de nacimiento. Mirá. Entonces después no se sabía bien, todo hace pensar que fue en 1778 realmente. Y voy a hacer una pregunta medio sonsa, si querés. Pero, ¿y en esa época se festejaban los cumpleaños, por ejemplo? La verdad que no lo sé, entiendo que sí. Porque ahí uno va llevando la cuenta, en definitiva, de Claro, cuántos años tiene. sí, el tema es que San Martín tenía varios hermanos, todos muy seguidos en la edad, entonces quizá eso también haya También tenido mezclaba, claro. mezclado, porque eran, creo que dos siguieron los pasos de San Martín como militar, y también había una confusión porque algunos hermanos eran todos, jugaban todos juntos porque la poca edad que se llevaban, entonces uno le decía, José, vamos a jugar, y otro hermano me decía, Francisco, vamos a tomar la leche. Entonces no había una definición en cuanto al nombre, es José Mira, Francisco de San Martín. claro, claro. Bueno, pero en el seno de la casa, sobre todo los hermanos, algunos le decían José, otros le decían Francisco. Qué despelote, ¿no? Porque si todos los hermanos tenían dos nombres y a cualquiera lo Claro. llamaban por cualquiera de los dos nombres. Bueno, los hermanos lo que hacían era eso, llamarlo José a algunos y otros le decían Francisco. Y al igual que Güemes, una infancia en esos lugares, estamos hablando de Yapeyú, Corrientes, él siempre también con los hermanos se iba a los montes, a lugares, siempre ya soñando y jugando a ser militar, ¿no? Mirá vos. Alguna así tipo guerra, digamos, entre ellos, ¿no? Jugando como cualquier niño, digo, ¿no? Pero él desde muy chiquito, que cuando hablamos de Güemes, también Güemes hacía lo mismo en el norte del país cuando empezó a jugar y a reunirse con amigos, a ser soldado, a ser militar. San Martín se va de muy chico con toda la familia a España, ahí recibe toda la formación, no solamente militar, sino también académica. Hablaba muy bien el francés y también el latín. Mirá. Y en España aprendió a tocar la guitarra y como decíamos antes del aire, algunos datos que comentaba yo, que es bastante incomprobable, decir, sí, tocaba bien la guitarra. ¿Y cómo sé yo que tocaba bien? Bueno, hay algunos datos que uno trata de buscarlos en diferentes fuentes y todos dicen lo mismo, no es que en un solo lugar salió o se dice tal cosa, ¿no? Claro. Es una forma de tener un poco más chequeado el dato, ¿no? Pero tampoco asegura, ¿no? Estamos hablando... Igual yo creo que independientemente de cómo haya tocado la guitarra, van a decir que tocaba bien. San Martín no puede tocar mal la guitarra. O Y sea, si a mí me decís que San Martín le pintaba bien las uñas a Remedio, yo te creo. Bueno, Yo te creo. vos, puede ser, porque ¿sabés qué? ¿Quién se cosía la ropa, la vestimenta militar? ¿Quién? El mismo San Martín. Y bueno, no dejaba claro, que le... y yo te creo. Se lo veía con la aguja y con el dedal y con, y con el hilo, cosiéndose la ropa él mismo. Y hasta probaba la comida de la tropa. Antes de que le dieran la comida a la Mirá. tropa, él probaba la comida. No, nadie va a envenenar a nadie, entre todos, Sí, sí, pero sí. para saber qué comida le daban a la tropa. Él era el primero en probarla para decir, Ah, esta bueno, comida se puede comer, se es puede comer, está nutritiva, ¿no? buena, exactamente. Era el primero. No tomaba mate, un jefe Bueno, militar. eso me extraña. Tomaba mucho café. Y era buen catador de vinos. Mirá, le gustaba. Sí, cataba, no sé si le gustaba. Le podría haber gustado, ¿por qué no? Era un ser humano, como Fíjate decimos. que cuando el primer triunfo cuando cruzan la cordillera de los Andes, que los dos triunfos básicos son Chacabuco y Maipú, entra al lugar el segundo de San Martín y por ese triunfo y demás le autorizó que le dieran una copa de vino o lo que quisieran tomar a todos, una copa para festejar el triunfo. Mirá vos. Eh, Pero, ¿y él tomaba habitualmente o no? Él tomaba también, sí. Ajá. Sí, sí, sí. Y se daba cuenta al toque que vino estaba tomando. ¡Pa! Era muy bueno. O sea, por variedad de Bueno, uva. sí, 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 sí. Era tipo catador, lo que sería un catador. Bueno, él anduvo mucho también en toda la zona del norte, ¿no? Conocedor de... Y además, ya de por sí, España, por ejemplo, también tiene mucha cultura de vino, Francia también.
Y decíamos, bueno, comía asado con el cuchillo solo, no usaba el tenedor. Es un dato que a más de uno también le llamó la atención porque, bueno, O sea, en vez de, digamos, apretaba la carne con la boca y cortaba con el cuchillo, no usaba el tenedor con el plato, digamos. Bueno, Claro, en claro. campaña tampoco había mucho plato, pero entonces había que rebuscársela. Y dice que era muy bueno haciendo eso. Tomá, mirá, o sea, uno hoy lo hace con el pan, por ahí. Claro, igual. Vos cortás arriba del pan. Arriba del pan, claro, Claro. él no. Él le Y sacudía. como tocaba muy bien la guitarra, también jugaba muy bien al ajedrez. Ah, mirá. Y este dato seguramente debe ser cierto porque el ejército del norte tenía una táctica que lo acomodaba como se acomoda una partida de ajedrez. Digamos, para jugar al ajedrez hay que copar el medio, los que saben dicen eso. Yo soy incipiente jugador, poquito y nada. Ariel Ajá. Navarrete juega muy bien. Ah, ¿sí? Paréntesis. Mirá. Sí. Y el ejército del norte lo armaba con una táctica parecida. Y ya Napoleón Bonaparte decía que era un buen juego para la estrategia, para la táctica militar, el ajedrez. Y San Martín, en ese sentido, evidentemente, jugaba bien al ajedrez porque era un gran, en cuanto a la táctica, la estrategia de armado de defensa, de contraataque, en lo que son las batallas, realmente era muy bueno. Era... No por nada, por ahí con ejércitos menores en cantidad de números, o sea, en número de soldados, logró las hazañas que logró. Inclusive en cuanto a formación, digamos, en formación militar. Claro. En cuanto al profesionalismo, llega mucho más tarde. San Martín, decíamos, se formó toda la carrera en España a los 16 años por una batalla que en la que participó, le dan el grado de teniente. Era una cosa increíble. Y cuando llega a España, muy chiquito, siempre tenía en la cabeza eso de ser militar. Y van a un lugar y no lo querían aceptar, salvo dos condiciones: que la madre se haga cargo de la ropa, del arreglo y demás, y tenían que pagar para que se quedara. Mirá. Si no, no podía quedar por la edad. Bueno, quedó, lo bancaron los padres, todo, y bueno, terminó siendo un gran militar. Y lo que hace San Martín en España, va a pelear contra los franceses. No sé si dije que hablaba bien latín y francés. Sí. Pelea contra los franceses, ayudando a España, y después él se vuelve a la Argentina, ya cuando estamos en el triunvirato, que fue la tercera forma de gobierno, si se quiere, entre comillas, después de la Revolución de 1810. Llega en 1812, creo, San Martín. Llega Alvear, Zapiola, llegan unos cuantos, todos formados militarmente. Y viene a pelear en contra de los realistas, en contra de los españoles. Ese es uno de los detalles que siempre más me queda de la historia de San Martín, este hecho de cómo, o sea, el tipo luchaba por lo que consideraba justo independientemente de quién estuviese de un lado o del otro, porque luchó en su momento con los españoles y después contra los españoles. Claro, y después de la hazaña de Perú, él se vuelve a Buenos Aires, después él se va, y primero se volvió a Francia, creo, antes, por supuesto, mucho antes de su muerte. Y en Argentina, digamos, todavía no era Argentina, ¿no? En las Provincias Unidas de La Plata, se da como una guerra civil nuevamente entre lo que veníamos conociendo como un poco más atrás, federales y unitarios, la famosa grieta que siempre hubo en toda la historia argentina, que la tenemos hasta nuestros días. Sí. Pero una grieta interna, digamos, no había un enemigo o un invasor extranjero. Y lo llaman a San Martín para que venga a ayudar, y San Martín dice, no, dice, yo no voy a sacar mi espada para derramar sangre de mis compatriotas. Claro. No quiso sumarse a eso, porque decía que era una cuestión interna, digamos, no nos vamos a andar matando entre nosotros, ¿no? Quiso Tal cual. decir. Realmente tenía esa concepción y esa amplitud, ¿no? Porque él se podría haber quedado con lo que hizo acá, con el Ejército del Norte, con el cuerpo de granaderos, pero él salió, cruzó la cordillera, creo que fueron 24 días, 25 días, eligieron un camino que lo termina eligiendo él, más allá que había una persona que lo iba guiando. El mismo Baqueano le dice, por este camino vamos a ir, sí, vamos a ir por este, y bueno, fue toda una odisea, ¿no? Pero se podría haber quedado acá. Después va a Perú. ¿Por qué Perú? Porque Perú era el centro, el foco principal de los realistas, de los españoles. Ahí estaba la madre de todo, digamos. Si no se rompía Perú, era muy posible que... Era muy difícil de mantener todo lo otro, ¿no? Claro, bueno, en el norte, con el ejército del norte y con la ayuda de Güemes, que eran muy amigos con San Martín, Güemes, que ya lo recordamos, lograron mantener el norte.
Por eso la importancia del Ejército del Norte, la gobernación de Cuyo cuando él estuvo. Y uno dice, ¿por qué se fue a Chile? ¿Por qué se fue a Perú? Por esa ambición, digo, pero ambición en el buen sentido, ¿no? Es decir, Sí, que en realidad era casi una prevención. Sí, porque también. si vos dejabas que España o los realistas siguieran haciendo foco y teniendo ese foco en Perú, tranquilo, o sea, Era una amenaza latente. iba a ser, claro, una amenaza latente, exacto. Sí, Muy sí, difícil poder mantener el orden después más abajo, en Chile, en Argentina. Y uno mira hoy lo de Chile, cruzar los Andes, en ese momento estamos hablando de casi 40, 42 años atrás. No, perdón, sí, de 1817 empezó, creo, lo de Chile. Son 205 años. Claro, 205 años. Hoy uno lo ve fácil y dice, pero yo voy por mar. Claro. Tengo todo el mar, todo de punta a punta Chile para entrar por el mar. Él cruzó por la cordillera. Digo, y a Perú sí, en realidad a Perú es por mar, básicamente, más allá del foco de tierra que había importante, pero digo, pensar hoy eso, digamos... Sí, es una locura. Era terrible, ¿no? Pero bueno, tenía, además, decíamos, era muy estratega y tenía todo el planificado en la cabeza, ya no es que dice, mañana vamos a cruzar la cordillera, no tenemos nada que hacer, No, a obviamente. ver qué pasa. Y ya antes de ir ahí ya sabía que iba a ir a Perú. Digamos, había toda una visión global, no es que salía por salir las cosas, realmente era muy preparado, además, muy formado, ¿no? Y qué increíble, a ver, te pregunto desde el desconocimiento, pero ¿cómo se manejaban en aquel momento los ejércitos? O sea, los que iban a combatir eran personas que estaban a sueldo, que cobraban por su trabajo, ¿no? Porque si no, estamos hablando de que además había un poder de convencimiento y de liderazgo que era impresionante. Tenés que movilizar toda esa gente en pos de un objetivo que por ahí no es individual. Muy pocos cobraban, es decir, se decía que le pagaban, a la mayoría no le pagaron. Belgrano se murió y le quedaron debiendo no sé cuánta plata, por ejemplo. San Martín se murió sin nada. Si bien San Martín era muy benéfico, digamos, daba mucho, bueno, Belgrano también ayudaba mucho. Era poco lo que se ganaba, digamos, ¿no? Era como vos decís, una cuestión de pertenencia, de identidad, de defender lo que se tenía. Pasaba más que nada por ahí. Había un alto grado de profesionalismo con la llegada, digo, de San Martín, bueno, en su momento fue Belgrano, Alvear, muchos que se formaron afuera y volcaron eso acá. Pero Güemes, lo hablábamos, digo, era la guerra gaucha, digo, los caudillos... El principal atractivo o por lo principal que seguían a los caudillos eran por ese sentido que tenía esa persona, digo, Facundo Quiroga, por nombrar uno, sí. Esa cuestión de autoridad, digamos, ¿no? De líder que tenía, ¿no? Sí, no era otra cosa. No había ahí, sí, cruzamos allá. No, realmente la mayoría terminó pobres, sin nada. Era salir y no saber si volvías. De hecho, San Martín se fue en todas estas campañas que decimos de Buenos Aires, dejó a su mujer, obviamente ya también a Remedios, y cuando él volvió la mujer ya había fallecido. Claro. Por ejemplo, digo, sí, hoy a veces no se toma la dimensión de algunas lo que pasa es que también es difícil traspolarlo al día de hoy, o sea, hoy se piensa de una manera directamente mucho más individualista. Y en esos casos, remontándonos a 200 y pico de años atrás, había hasta una sensación de supervivencia mucho más notoria, digamos, ¿no? Sí, o sea, no. Es decir, a ver, siempre cuando se habla de estas cuestiones hay que ver el contexto, ¿no? Y es mucho tiempo que pasó, ¿no? Pensar esto hoy parece un cuento, ¿no? O algo ficcionado, ¿no? Que haya hecho lo que hizo, ¿no? San Martín, digo, el cruce de los Andes, salir a pelear por... él los llamaba hermanos también a los chilenos, a los peruanos, no solamente por estas tierras, digo. Tenía esa cuestión que yo le digo ambiciosa en el buen sentido, de ampliar y de no ser egoísta. Él decía somos libres o no seremos nada, ¿no? Claro. Eso da un poco, y no solamente para acá, ¿no? Si él lo quería también llevar, sobre todo a lo que era América Latina, ¿no? Claro. Sí, si por San Martín hubiera sido, digamos, probablemente el continente hubiese sido un solo país. Sí, o casi. Sí, también. O por lo menos hasta Perú, Chile, Bolivia, Argentina y hasta incluso por ahí Paraguay, Uruguay. También. Sí, realmente él tenía esa amplitud, ¿no? Pero bueno, por ahí hoy uno mira y parece increíble lo que hizo, ¿no?
formar el cuerpo de granaderos, el ejército del norte, porque como vos decías, era gente que se sumaba no por ningún tipo Claro. de beneficio, más el de defender en ese momento a la patria, al lugar, ¿no? Tal cual, tal cual. El éxodo jujeño con Belgrano, digo que Bueno, la ahora- misma gente que vivía en Jujuy se fue y dejó todo, digo. Sí, sí. Ahora se cumple un aniversario más, el 23, ¿no? Claro, El 23 de agosto. en agosto es, sí. No sé si el año pasado hablamos Sí, hablamos éxodo. del éxodo, Ah, hablamos. porque esa también es una gesta que No, para- por eso para mí digo, es y ahí absolutamente de perdiste película. todo, Sí, sí. Lo poco que tenía lo perdiste en pos de ese objetivo que era más profundo y más de que involucraba a toda la gente en ese momento de Jujuy. Sus últimos días con muy poco, con Merceditas, con sus nietos, con muy poca gente, muy pobre. Y en el testamento dejó, algunas de las cuestiones, no me acuerdo todas obviamente, una pensión de por vida para una tía de Mercedes que evidentemente era muy cercana a Mercedes, también para que después a Mercedes no le falte lo poco que tenía. Una tía materna. Sí, una tía materna, exacto. Y en ese testamento de 6 años antes de su muerte, deja establecido que el sable corvo que usó en la primera batalla sea transferido a Juan Manuel de Rosas en honor o en homenaje a lo que había hecho Rosas en su momento, que bueno, también Rosas fue uno de los grandes defensores de la soberanía, por decir hoy soberanía nacional, en ese entonces, sobre todo contra los franceses y contra una flota anglo-francesa, en lo que conocemos como la vuelta de obligado en el mes de noviembre, por el río Paraná, por la altura de San Pedro, bueno. Por eso el feriado del 24 de noviembre. Exactamente. Toda esa gesta, bueno, ese sable corvo, por pedido, y está escrito en el testamento, le correspondía a Rosas. Y el cuerpo de San Martín, digamos, bueno, el cuerpo vuelve en 1880 con la presidencia de Nicolás Avellaneda, es traído nuevamente al país. Hubo gestiones mucho tiempo antes de que llegara nuevamente al país, pero Merceditas, o ya era Mercedes, estaba casada con el embajador argentino en Francia, y por una cuestión de cercanía, de quererlo tener cerca, por lo menos ir a visitarlo, no lo permitió. Después sí, más adelante en 1880 llega y está en la Catedral de Buenos Aires.